Tienes razón. Hay un Carlos. Permiso, un momentito. Hay una película, Carlos, en Alemania que se llama La vida de los otros. La vida de los otros fue cuando abrieron los archivos de la Stasi alemana comunista. El mismo nuevo gobierno alemán democrático, ya con la democracia, tuvo que cerrar los archivos. Porque cuando abrieron los archivos, Aimé y Carlos y amigos de Chá, se encontraron lo que dice Carlos. Esposas espiando al marido, marido espiando a las esposas. La sociedad alemana estaba penetrada dentro de la familia. Habían agentes que delataban a su propia familia. Los intelectuales, esto es importante que sepan algo. En Alemania había una cantidad de opositores intelectuales. Y en esa película y en ese libro está, en esos archivos, que la mayoría eran agentes de la Stasi alemana, Carlos. Y eran tremendos opositores de la cultura. Y eran de la Stasi alemana. Por eso es importante salvar, cuando caiga la dictadura, salvar los archivos de la seguridad del Estado. Porque, Carlos, aunque ellos aprendieron la lección de Alemania y lo han puesto en diferentes lugares, ya no lo tienen concentrado en un solo lugar. Pero es importante salvar esos documentos, porque imagínate la sorpresa que nos podemos dar, ¿no, Aimé? Es que va a ser espantoso. Va a ser espantoso porque estamos hablando del tiempo de la Stasi. Imagínate, son 65 años de una dictadura donde es un binomio entre el KGB, la Stasi, el sistema castrista, porque él creó su propio sistema. Tan es así que se posesionó en el mundo del maquiavelismo con su sistema, y es el que ha seguido todas estas millones de dictadores que tenemos en Latinoamérica. Que el desastre es grande. Venimos señores, venimos de algo que es a veces hasta pareciera irreal. Lo hemos vivido, lo he vivido y lo hemos vivido en carne propia. El dolor más grande de ver a profesionales abandonar a sus hijos, y lo digo con dolor. Aquí me toca muy de cerca. Me toca muy de cerca. Yo quería hacer una cápita ahí porque han habido comentarios y muy buenos, ¿no? Aquí hay uno de Mirena que habla de que hablemos bueno del cubano. Y yo digo que el cubano, nosotros estamos hablando del resultado de lo que nos ha hecho la dictadura. Claro. Pero el cubano, todos nosotros como cubanos, Cuba es más allá que los Castro. Cuba es más allá que todo eso. Tarde o temprano el pueblo cubano, la gente se vuelve a recuperar. Porque muy más allá de los problemas que existieron en la época republicana y todos los problemas que hemos contado aquí, Cuba creció como país y el cubano se cultivó. Y todos los problemas que había, cuando la gente estaba la familia unida. Claro, incluso cuando la gente habla incluso de la raza, tú veías, por ejemplo, personas de color como Benny Moré, era negro, y sin embargo, ¿a dónde llegó Benny Moré? Y Benny Moré no salió con Castro. Y muchas personas, artistas cubanos, deportistas, en la época del capitalismo, el desarrollo de la cultura cubana, de la industria, eso es algo bueno que se va a recuperar, porque el ser humano, esto es una etapa donde hablamos de esto, pero también está la parte buena, que el ser humano se puede recuperar. Claro. Y ojalá, y Dios quiera, nosotros no lo veamos, aunque no lo veamos nosotros, que otras personas lo puedan ver, porque se lo merece además el pueblo cubano. Son demasiados años, Carlos, son 65 años. Y para algunas personas que dicen, ¿por qué hablamos aquí? Óigame, es triste que muchas personas a esta altura hayan nacido y muerto bajo ese régimen. No vieron otra cosa. Es una cosa increíble. Es que si tú no lo hablas, si no se habla, señores, ¿cómo se enmiendan los errores? Hasta que tú no te des cuenta que estás que hay cosas que arreglar. Tú no lo vas es que hay que hablarlo. Y aquí no nos hemos obviado. Estamos hablando en primera persona. ¿A ti no te alcanzó el desastre de la dictadura, Carlos Cabo? Que hemos vivido nosotros, porque aún en libertad lo seguimos viviendo. Hay cicatrices que son difíciles de sanar. No, pero mira ahora mismo, Carlos tiene una hermana en Cuba. Claro, aún en libertad sigues pensando en que tu hermana está allí. Claro que sí. Claro y no que esté allí, porque allí quisiéramos estar todos. Claro.
bajo esas condiciones. Claro. Y Y así nosotros no estamos queremos. todos. Sí, mire, perdón, sigue, No, perdón. no, no, Perdón. no, era lo que quería decir. Lo que pasa es, Carlos, y ambos Carlos, que para entender estas cosas, el ser humano tiene que estar muy maduro. Sí, claro. Y fíjate, lo que dijo Mirna, y él lo estaba mirando, yo pienso que no estamos hablando de lo malo del cubano. Estamos hablando, como dijo Carlos, de la educación. Es el resultado de la educación socialista. Porque si tú vas antes, Mirna, el cubano no gritaba de esa manera, el cubano no escupía en la calle, el cubano no andaba sin camisa, el cubano blanco, negro, mulato se vestían bien. Está la Cuba ahí, están las películas ahí. Ahora, hay cubanos decentes, Mirna, sí. Muchos opositores decentes, muchos cristianos y católicos decentes. Y el pueblo, con las hordas de la dictadura, le va a gritar impropio a los opositores decentes como Oscar Elías Vicé, un médico que le torturaron y le metieron un hierro por sus partes. Le sacaron los dientes. ¿Por acusar qué? Por acusar eso que habló Carlos, los abortos masivos en el país, que estaban cometiendo un genocidio de niños en Cuba. Y él hizo una carta al Comité Central del partido, al Consejo de Estado, y cuando llegó la carta al Consejo de Estado, la seguridad lo fue a buscar. Bueno, le sacaron los dientes en la prisión, señores. Para alguien lo torturaron por el ano, un tipo decente, un mulato decente, un señor cubano decente. Esta dictadura, no, la decencia les da coscomillas. Así mismo, la decencia le da coscomillas. Esto es una autorreflexión, señores. Esto es una autorreflexión. Claro. ¿Cómo tú enmendas autorreflexionando? Ok, vamos a seguir viviendo aquí del engaño. No, claro. Y aquí alguien que escribe, en Cuba no hay comunismo, en Cuba okay, es una dictadura totalitaria, dinástica familiar de 65 años. Un psicópata que tomó el poder y puso a su hermano y controlaron el país y ahora es toda su familia. Porque si realmente hubiera habido en Cuba un partido comunista, yo siempre dije esto, el partido comunista debió tener, fíjense, vamos a suponer que se hubiera hecho una excepción y hubiera existido un partido comunista de corte realmente como China, socialista, y hubiera existido la posibilidad de que personas pudieran realmente, el Partido Comunista en Cuba es un arma en manos de unidireccional, en manos de la dictadura Castro. Eso es lo que ha existido en Cuba, una dictadura. En Cuba no ha existido ningún partido comunista bajo el corte de ese llamado, de ese modelo, sí, bajo el corte. Pero en Cuba lo que hay es un descaro. Yo vi personas realmente, Carlos, que creyeron en eso. Las vi porque me tocó una época donde todavía no había el despertar ni el desastre que hay hoy en día. Estaban hablando de 15 años, estaba fresco eso, 70 y pico, iban a la caña, cortaban caña, hacían trabajo voluntario. Han muerto una pobreza, gente que fue a Angola han vivido una pobreza, es un descaro, esa gente nunca tuvo acceso a nada. Gente que se sacrificó de verdad, la mafia controladora. Un hombre que llegó al país, que lo gobernó como si fuera un reinato y destruyó el país en todos los sentidos, la industria azucarera, la industria lechera, la cantidad de ganado que existían. Y eso no son inventos, están las estadísticas están ahí. El campo. Está ahí, las estadísticas están ahí. Fíjate si las estadísticas están ahí, que los primeros años de la revolución Fidel Castro se comparaba todos los días con el gobierno republicano. O sea, no solamente con Batista, sino lo que logró Cuba en el periodo republicano, en todos los índices. Y después pasó a competir en su ego loco de psicópata con los Estados Unidos de América. Y parte de la ayuda de la Unión Soviética la despilfarró en guerras, en guerrillas, en formar revoluciones, pero también en competir en todos los aspectos, siendo Cuba un país del tercer mundo. ¿Y a qué llegó él a Cuba? A lo que es el resultado actual.